¿Solamente los hombres tienen la imagen de Dios? Hoy en día se tiende a tratar a las mascotas como si fueran seres humanos. Y como hay tanta sobrepoblación de cachorros, succionámoslos, hagamos abortos a perritas y más bien ven como un derecho de poder acabar con las vidas de sus propios hijos. El hecho de estar discapacitado o el hecho de tener una discapacidad desde el vientre, más bien aquellos que están por ahí en la calle que no aportan nada a la sociedad. Quizás esta señora ya no puede trabajar, apliquémosle una inyección y ¿quién tiene el derecho de tomar su vida? Cuando deshumanizamos a un grupo de personas podemos llegar al punto de exterminarlos y mataron a millones de judíos en ese momento. Cuando deshumanizamos al ser humano en el vientre podemos llegar a matarlos por decenas y cientos de millones, mucho más que el holocausto reunido. Yo quería traer para ustedes una reflexión muy breve sobre lo que implica ser portadores de la imagen de Dios como seres humanos. Ustedes ven en la imagen a una niña, la hice con inteligencia artificial, ustedes ya se dieron cuenta, que se está viendo en el espejo. Y ser portador de la imagen de Dios realmente es algo muy profundo. De hecho, hay libros bien gordos de teología hablando sobre solamente ese tema. Pero para simplificarlo, quisiera que ustedes pensaran en algo. Portar la imagen de Dios como seres humanos significa que de alguna forma los seres humanos reflejan o representan algo de lo que Dios es. Y por eso son tan importantes, son tan distintos a cualquier cosa que hay en toda la creación. Dice Génesis 1:27, usted puede leerlo conmigo, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ustedes creen que evidentemente los varones, aquí está una foto mía, portadores de la imagen de Dios, somos dignos de un trato respetuoso? Tenemos un valor como seres humanos, pero les pregunto algo, ¿solamente los hombres tienen la imagen de Dios? Algunos que piensan que los hombres son superiores a las mujeres cometen un grave error y no se dan cuenta que varón y hembra los creó a su imagen y las mujeres también son portadoras de la imagen de Dios. Ellas de hecho valen lo mismo que los hombres porque tienen la imagen de Dios. ¿Saben? Hoy en día se le dice a las mujeres, si tú no haces lo mismo que los hombres, entonces no vales lo mismo que ellos. Y ¿saben? La Biblia te dice a ti, tu valor como mujer no depende de lo que tú haces, sino de quién tú eres. Y de hecho podemos ver en la Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen el mismo valor, comparten atributos y en esencia tienen igualdad, pero tienen diferentes roles en la creación y en la redención. Y eso no significa que haya uno inferior o uno superior. De hecho, esa interacción de ellos glorifica al propio nombre de Dios. Las mujeres tienen valor. Sin embargo, hoy en día también hay una corriente que dice, no, las mujeres son superiores. También cometen un grave error. Y tenemos que recordar que hay igualdad en el valor entre hombre y mujer. Quiero presentarle mis dos hijas, Sofía y Salo. Ellas ya están más grandes, esa foto fue hace unos años. Pero les pregunto algo, el hecho de que ellas sean mis hijas y tengan 10 o 12 años, me da a mí el derecho como papá de tratarlas de una manera irrespetuosa, indigna o de alguna forma transgredir su humanidad. Ellas son portadoras de la imagen de Dios, independientemente de que son menores a mí o que yo soy su papá. Pero también quiero presentarles a un animalito que es parte de nuestra familia, Luna. Y Luna es una mascota. Y saben, traigo a Luna porque hoy en día se tiende a tratar a las mascotas como si fueran prácticamente seres humanos, como si fueran los perrijos o como si fueran los hermanos de nuestros hijos. Y quiero decirles algo, Luna no es mi hija, ni tampoco es hermana de mis hijas. Es un animal y hay una diferencia abismal entre mi hija que ustedes ven en la foto, Salo, y Luna. Es una diferencia del cielo y la tierra. ¿Cuál de esos dos seres es eterno? ¿Cuál de esos dos seres tiene la imagen de Dios? Si estuviéramos en una situación muy difícil y hubiera una hambruna terrible, ¿cuál debería ser la decisión? ¿Debería matar a mi hija para alimentar a mi perra? ¿O debería matar a mi perra para alimentar a mi hija? Ojalá que no tengamos que llegar a ese punto. Pero hay una diferencia infinita entre un ser humano y una persona. Ahora, ustedes saben que hay muchas fundaciones hoy en día. Está de moda fundaciones para adopción de mascotas.
De hecho, Luna la adoptamos en una fundación de mascotas. No era ¿cómo decirlo? Una fundación de animales abandonados, etcétera. Y me parece muy buena iniciativa adoptar a los perritos, cuidarlos, protegerlos, de hecho esterilizar algunos para evitar que sigan reproduciéndose. Está muy bien hacerlo. Pero ¿qué tal si yo les dijera, es que como hay tanta sobrepoblación de cachorros, ¿por qué mejor no buscamos a las perritas embarazadas y les succionamos a los cachorritos antes de que nazcan? ¿Para qué dejarlos que nazcan? Succionámoslos, hagamos abortos a perritas para solucionar el problema en lugar de estar con tantas fundaciones. ¿Ustedes no creen que la gente saldría a manifestarse? Saldrían arengas y habría seguramente manifestaciones, bloqueos. Querríamos pelear porque eso es algo cruel con los animales. Pero lo curioso es por qué esas mismas personas consideran a los propios seres humanos y más bien ven como un derecho de poder acabar con las vidas de sus propios hijos. Ahora, hemos hablado de esto, pero el hecho de estar discapacitado ¿le resta dignidad y valor a una persona? ¿O el hecho de tener una discapacidad desde el vientre, en este caso esta niña con un síndrome de Down, mejor debería ser una buena razón para decir mejor que ni nazca? ¿Mejor matémosla antes de que nazca? O algunos otros de alta clase con mucho dinero, muy influyentes en el mundo, uno diría, son unos seres humanos súper importantes, como este personaje. O más bien aquellos que están por ahí en la calle que no aportan nada a la sociedad, son menos. Miren todo lo que significa considerar la humanidad con el valor que Dios le ha dado, independientemente de su dinero, de su edad. Quizás esta señora ya no puede trabajar, ella depende de su familia o depende de su pensión, ya no es productiva. ¿Será que ya mejor pasa a un nivel inferior de ser humano? ¿O a un otro? De hecho, mi mamá murió hace unas semanas y ella llegó a un punto en que prácticamente no había nada que hacer para su vida. Pero eso nos daba a nosotros la potestad para decir, bueno, pues apliquémosle una inyección y que ya ella termine su vida prematuramente. ¿Quién le dio la vida a mi mamá? ¿Quién tiene el derecho de tomar su vida? Y ahora, yendo al otro extremo de la vida humana, este es un día de nacido de un bebé, que es mi hija mayor, Sofía. Vimos a una persona quizás en el último día de su vida, ahora en el primer día de su vida, después de salir del vientre, pero les digo algo, ¿el día que mi hija nació fue el primer día de su vida? No, ella tenía vida hacía unos meses atrás. Y de hecho es importante entender que el hecho de que un ser humano esté en el vientre no le da ni le resta nada de lo que significa portar la imagen de Dios. Porque no tiene nada que ver con lo que Él hace, sino con quien Él es como un ser humano. Y quiero alertarles de algo. Ustedes vieron ahorita la imagen de Otavenga. ¿Sí les sorprendió la historia de Otavenga? Eso a mí me aterrorizaba pensar que la humanidad pudiera llegar a ese extremo, pero ha llegado en la historia a extremos así. Cuando deshumanizamos a los humanos, como hizo por ejemplo el régimen nazi en la Segunda Guerra, cuando deshumanizamos a un grupo de personas podemos llegar al punto de exterminarlos. Eso hicieron con los judíos y mataron a millones de judíos en ese momento. Pero quiero decirles algo, cuando deshumanizamos al ser humano en el vientre, podemos llegar a matarlos por decenas y cientos de millones, mucho más que el holocausto reunido. Se pueden contabilizar así los abortos. Ahora quisiera que pensáramos en algo. La primera vez que aparece en la Biblia un mandamiento en cuanto a una ley civil es en Génesis capítulo 9. No aparece en la ley de Moisés, sino aparece en Génesis 9. ¿Y saben cuál es ese primer mandamiento civil? ¿Tienen una idea? No matarás. Pero lo dice de otra forma. Acaba de terminar el diluvio y el Señor le dice a Noé y sus descendientes, si alguien quita una vida humana, pueda leer conmigo, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Quiero que noten esto. ¿Cuál es la causante de la pena de muerte para un homicida? ¿Por qué razón Dios dice el que mata a una persona debe morir, debe tener la pena de muerte? ¿Cuál es la razón? Pero ¿cuál es la razón? O sea, porque puede quitar la vida de una, no sé, una cucaracha. ¿Qué es lo que dice ahí? Mira, en amarillo. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen.
Tú no tienes la pena de muerte por ir a comer pollo el domingo en el restaurante, porque hay que matar a un pollo. Hay que matar una vida, pero no una vida humana. ¿Sí notan esta diferencia? Entonces, tenemos que entender algo y quiero que usted pueda reflexionar en esto. Si el delito de matar a un ser humano merece la pena de muerte para el que lo hace, ¿ustedes creen que Dios le da importancia al ser humano? ¿Qué importancia? Que si tú transgredes a la vida de una persona, tú mereces la muerte por eso, la pena de muerte. A veces uno cuando piensa en la Biblia uno diría, uy no, pero Dios ¿cómo puede permitir la pena de muerte? Pues sí, Dios ordena la pena de muerte para el homicida. Es diferente, por ejemplo, cuando se aplica la pena de muerte al homicida. Cuando alguien mata al que ha cometido homicidio, no es culpable de homicidio, simplemente está haciendo la justicia, como un verdugo, por decir. Y de hecho el Estado a veces tiene esa función de aplicar la justicia, de castigar con la espada y en algunos casos de aplicar la pena de muerte, y es legítimo que lo haga en muchos casos. Ahora, ese mandamiento, no matarás, que dijeron por aquí, también está en los 10 mandamientos. ¿Ustedes sabían eso? Es uno de los 10 mandamientos. ¿Y de los 10 ustedes saben en qué número se encuentra? ¿El sexto? Bueno, muy bien, pero solamente como una persona. Entonces, ustedes van a recordar que este es el sexto mandamiento a través de esta imagen. Miren la imagen en la pantalla. Es una bomba formando un número 6 y con esa bomba se puede matar a alguien. Y ustedes de hoy en adelante van a recordar el sexto de los mandamientos, que es: no matarás. De hecho, esta imagen es una producción de Living Waters y ustedes pueden descargar en la página de Living Waters Latinoamérica, pueden descargar todos los 10 mandamientos, cada uno con una imagen para que ustedes los puedan memorizar. Los mandamientos son muy importantes, pero quiero que veamos algo. Cuando uno piensa no matarás, yo por ejemplo diría, no, yo jamás he matado a alguien, quizás a una cucaracha o un ratón en mi casa o una araña. Pero cuando el Señor Jesús trae a la luz este mandamiento, cuando está exponiendo el corazón de la ley, Él dice, ustedes oyeron que fue dicho no matarás. El Señor Jesucristo está diciendo esto. Pero yo digo, y usted va a leer conmigo esto, lo que está en amarillo. Aún si te enojas con alguien, quedas sujeto a juicio. Si llamas a alguien, ¿qué? Idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Esto suena bastante radical, suena parecido a Génesis 9. Si tú te atreves a tratar a otro ser humano con insultos, con maldiciones, con palabras que degradan la imagen que Dios ha puesto en esa persona, aun si te enojas contra esa persona y quisieras matarla, porque el enojo básicamente es homicidio en el corazón, el Señor dice, eres culpable de homicidio. Y quiero decirles algo, este mandamiento no matarás pareciera que está muy lejos de cada uno de nosotros, pero les digo, puede estar más cerca de lo que ustedes pensaban de nuestro propio corazón. Cuando te enojas hacia otro, cuando quieres el mal hacia otra persona, cuando llamas a otra persona con insultos o cuando la maldices. De hecho, algunas personas suelen decir de sí mismos o de otros que son unas bestias, unos animales, unos burros. Y yo les digo algo, cuando usted trata a un ser humano como si fuera un animal, o cuando se trata a usted mismo con palabras que no corresponden a la dignidad que tiene un ser humano, tú estás yendo más allá de la dignidad que merece esa persona y eres culpable de homicidio en tu corazón. De hecho, hay palabras que tú dices a una persona, por ejemplo, el bullying tiene que ver con eso. El bullying es prácticamente el homicidio del corazón puesto a rodar y a funcionar, porque tú dices palabras que ofenden a una persona, porque tú de hecho haces expresiones con tu cuerpo que ofenden a una persona. Por ejemplo, cuando empujas a alguien, eso es una transgresión contra la dignidad de esa persona. Cuando le das un puño a una persona, cuando lo pellizcas, cuando haces ciertas cosas contra alguien, eso es violar este mandamiento, porque todo ser humano merece un trato digno y respetuoso porque es portador de la imagen de Dios. A lo que quería llevarles es que no matarás es algo que no es cosa de risa, no es cosa de juego. Tratar a otro ser humano como merece es una cosa que a los ojos de Dios es
demasiado importante. Y quisiera animarles a que ustedes puedan ver hacia adentro de su corazón al respecto de este mandamiento. Y puedan ver que quizás han insultado, han odiado, han maldecido o aún se han tratado ustedes mismos como no deberían. Cuando una persona comete suicidio, está atentando contra su propia vida, contra la imagen de Dios que Dios le puso. Y hay gente que comete suicidio intelectual porque se tratan como si fueran nada. Y necesitas verte como Dios te ve, como Dios te ha creado. Y si uno preguntara quién podría estar libre de este pecado, no sé si alguno pudiera decir, levantar la mano y decir que está libre de este pecado. Y por eso les digo, yo necesito un Salvador, ustedes necesitan un Salvador. Necesitamos la misericordia y por eso solamente podemos encontrarnos aceptados delante de Dios por medio del don de Dios o del regalo de Dios a través de Jesucristo y del Evangelio. Si nuestro pecado es tan grave, sí, es muy grave que tenemos una sentencia de muerte todos los seres humanos. Tú en estos momentos ya estás muriendo. Ya tu cuerpo está muriendo, se está degradando. Tienes una sentencia de muerte. ¿Y por qué? Porque el pecado es extremadamente grave a los ojos de Dios. Que todos los seres humanos en Adán estamos muriendo y morimos. Pero les digo algo, la sangre de Cristo y el poder del Evangelio es más grande que nuestro pecado. El justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, que fue hecho pecado para que podamos hallar en Él la justicia que no tenemos, pero que necesitamos desesperadamente delante de Dios. Y Jesús resucitó. Si yo les hablara de una persona que murió en la cruz solamente, no tendría ningún significado para nadie, un crucificado más, un muerto más. Pero Jesús resucitó, Jesús vivió en la historia. El tercer día la tumba quedó vacía y ustedes pueden confiar en Él. Él demostró ser quien dijo que era. Y solamente en Él hay salvación. Y por eso quiero llamarles a algo muy especial. Y es que si ustedes vienen a Cristo en arrepentimiento por su pecado y confían su vida en Él, confían en Él como su Salvador, les digo que hoy puede ser el primer día de toda su vida. Eso es algo tan serio, es tan importante. Y por eso quería retarles y desafiarles a que puedan considerar esto y saber también que Living Waters tiene otras producciones. Ustedes vieron al principio Audacity, por ejemplo, trata el tema de la homosexualidad, Evolución contra Dios, sacudiendo los fundamentos de la evolución, y La ilusión atea, destruyendo el ateísmo, entre otras más, que les invitamos a ver en línea gratuitamente en Living Waters Latinoamérica o en el canal de YouTube de Living Waters Español.